Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa que estamos haciendo en esta ocasión, en este canal Más Católicos que Ayer. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante que es como la continuación del origen de la Biblia, pero nos vamos a centrar en un tema mucho más específico. Como siempre, tengo el agrado de presentar al Padre Salvador que nos va a estar acompañando en esta ocasión para tratar este tema. Así que bienvenido, Padre, nuevamente. Muchas gracias, Jonathan, por estar siempre de nuevo acá, esforzándote por dar a conocer temas que son de interés para todo cristiano, católico, incluso no católicos, ¿verdad? Porque realmente la Sagrada Escritura es algo que nos interesa a todos. E incluso me atrevo a decir a personas que son un poco indiferentes o alejadas a la fe o a la iglesia. Entonces, este día esperamos compartir con ustedes algunas ideas en torno a los libros deuterocanónicos. Así es, y padre, ya que usted mencionaba que nos puede interesar a católicos como a no católicos, me venía a la mente que este tema de hecho le interesa mucho a los hermanos separados, a los protestantes, porque cuando hablamos de deuterocanónicos, los hermanos se refieren a libros apócrifos, ni siquiera los llaman deuterocanónicos, y lógicamente hay una gran diferencia en los dos términos. Correcto. Deuterocanónicos, apócrifos. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Efectivamente, deuterocanónicos es una palabra griega. Deutero quiere decir después o en segundo lugar. Y del canon, deuterocanónicos. Entonces, lo que ocurre es que hay un canon bíblico que es, digamos, el primer canon y deutero segundo canon. Lo que sucede es de que los deuterocanónicos se refiere especialmente al Antiguo Testamento y el canon primitivo o principal, diríamos, es el canon de los libros que están escritos en hebreo. Y deuterocanónicos le llamaron a los libros que están escritos en lengua griega. Entonces, deuterocanónicos es un término que la Iglesia Católica lo ha usado siempre para denominar a aquellos 7 libros escritos en griego que se añaden, ¿verdad?, al canon de los libros escritos en hebreo. Y los libros apócrifos es otro tipo de literatura. En el primer episodio comenté de que un libro apócrifo era un libro que tenía pues mucha fantasía y, digamos, estaba muy alterada la revelación. Entonces la Iglesia no los asumió como libros canónicos porque se daba cuenta que había muchos elementos, ¿verdad?, digámoslo así, de añadido humano más que de inspiración divina. Y también apócrifos, decíamos el otro día, ¿verdad?, de que para muchas personas significa una cosa peyorativa, es decir, una cosa mala, y sin embargo no tiene por qué ser absolutamente malo un libro apócrifo. Correcto. Hablando de los deuterocanónicos, como usted lo decía, se centra más que todo en el Antiguo Testamento, pero al menos yo hacía una lectura y encontraba que también los 27 libros del Nuevo Testamento entran posterior al canon, lógicamente son deuterocanónicos, pero que sí fueron aceptados, y pues los únicos excluidos fueron los 7 libros del Antiguo Testamento. Mi pregunta iba enfocada a eso, padre. En el primer episodio mencionábamos la Septuaginta. Dentro de la Septuaginta sí existían los 7 libros. Sí. Que ahora, digamos, son excluidos de la Biblia. Sí. Protestante. Justamente aquí es donde viene quizás la parte que ojalá que ninguno de los hermanos que estén viendo este video vayan a quedar con dudas. Si quedase alguna duda, por favor nos la hacen saber, con mucho gusto vamos a intentar solventarla. Entonces, el punto es este, que en el año 100 a.C. hubo 70 sabios griegos que tradujeron, digamos, toda la Sagrada Escritura, libros del Antiguo Testamento, que estaban en hebreo y otros que estaban en griego, pero revueltos. E hicieron una única versión, que es la que conocemos, la Biblia de los 70, que realmente decimos Biblia de los 70, pero es el Antiguo Testamento, ¿verdad?, no del Nuevo.
Y ocurre que en la versión de los 70 están incluidos los 7 libros que actualmente conocemos como deuterocanónicos. ¿Qué sucede? ¿Por qué la Iglesia aceptó esos 7 libros que no están escritos en hebreo? Los aceptó por lo siguiente, porque en el Nuevo Testamento, tanto evangelios como cartas, hay al menos 300 citas que son citas que se hacen de la Biblia de los 70 y no del canon reducido de los 39 libros escritos en hebreo. Aclaro un punto. Es decir, en la época de Jesús y en la primitiva iglesia eran conocidos el canon corto y el canon largo. ¿Qué sucede? Que en el Nuevo Testamento las citas bíblicas que tenemos del Antiguo Testamento son del canon largo, es decir, de la Biblia de los 70, y no del canon corto. Alguien podría decir, pero ¿y cómo distinguen, cómo saben eso? Porque ocurre que existe una versión en griego de los 70. Y ocurre que las citas bíblicas del Nuevo Testamento reproducen exactamente la cita en griego de la Biblia de los 70. Básicamente, exclusivamente en los libros. En los libros deuterocanónicos, que es distinta de la citación del canon corto. Es decir, en otras palabras, sé que puede ser un poco complicado, pero estoy intentando decir de varias maneras la misma cosa. En otras palabras, la base del Nuevo Testamento es la Biblia de los 70 y no el canon corto del Antiguo Testamento. Entonces, por eso la iglesia, ¿verdad? Al descubrir la iglesia primitiva, cuando digo la iglesia primitiva me refiero al año 100 a 250 después de Cristo, utilizaba la versión de los 70, y en la versión de los 70 están los libros deuterocanónicos. Por eso, cuando San Jerónimo hace toda aquella traducción y aquel trabajo, etc., de hecho San Jerónimo, según parece, tuvo unas ciertas dudas a propósito de si incluir los libros deuterocanónicos y tal, pero al final pues prevalece este criterio de que las citaciones de las cartas de San Pablo y de los evangelios son citaciones de la Biblia de los 70 y no del canon corto. Entonces, tanto San Jerónimo como el Papa San Dámaso y el concilio de Nicea 381 y el concilio de, si no me equivoco, era de Hipona en el 397, y luego otro concilio en el año 451, concilio de Calcedonia, que son 3 concilios donde se da el canon. Se ratifica el canon en 3 o 4 concilios, se ratifica el canon de los 70. Entonces, espero con esto haber aclarado un poquito, ¿verdad? De una parte, ¿qué significa deuterocanónicos? Y de otra parte, ¿por qué la Iglesia utiliza los libros deuterocanónicos como palabra de Dios? Padre, y entonces, 381 se establece ya el canon completo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Faltan 1200 años, 1100 años, digamos, para que se dé la reforma protestante, y es la que, bueno, de hecho, ni siquiera en la reforma protestante se excluyen los libros deuterocanónicos, o sea, sino que es hasta 1800 y algo que son excluidos. O sea, que los primeros reformadores protestantes mantuvieron el canon largo. Y entonces ahí era la pregunta, ¿y qué criterios toman ellos? ¿Por qué será que dicen, no, estos libros no deben de formar parte del canon? Y de hecho lo consideran, como les mencionaba al inicio, poco. Ocurre lo siguiente. Yo creo que el otro día mencioné acá de lo que se llamaba Dieta de Augsburgo, es decir, una reunión entre católicos y luteranos, no digamos protestantes todavía, en 1551,
cuando se estaba desarrollando el Concilio de Trento, y entonces ocurre que el grupo de los que apoyaba a los luteranos, ellos mismos se autodenominaron protestantes. Y en cuanto que protestantes, determinaron algunos criterios con los cuales se distanciaban de la iglesia, digamos, tradicional o católica. Entonces ocurre que en esa reunión, en 1551, en la ciudad de Augsburgo, ocurre que mencionaron esto de quitar algunos libros porque no eran inspirados por Dios, y tenían dos motivos. El primero, porque querían seguir, digamos, la tradición fiel judía de mantener los 39 libros escritos en hebreo del Antiguo Testamento. Y entonces eso marcaba realmente una división al interno de la iglesia con el canon bíblico. Tú acabas de decir, 1200 o 1300 años que llevábamos leyendo el Antiguo Testamento con 46 libros, y en 1551 dicen ellos, ¿verdad?, que hay que volver mejor al canon corto. De una parte, eso. Por otra parte, eso quedó solamente como una cuestión de diálogo o una cuestión de tipo oral. Solo lo mencionaron. Sí, correcto. No llega a ejecutarse. Porque la noticia de que los luteranos, los protestantes, imprimieron una Biblia con 66 libros, si no me equivoco, es de 1835. 1835 comenzaron a imprimir Biblias solamente con 66 libros. Desde 1550, 1650, 1750, 1800, o sea, todavía los protestantes 300 años mantuvieron la versión con la Biblia con 72 libros. En 1835 comienzan a imprimir Biblias con 66 libros, que es la Reina Valera, la famosa, ¿verdad?, Reina Valera. Pero luego, en el año 1962 al 65, hubo un concilio ecuménico, se llama, y ecuménico justamente significa diálogo entre católicos y protestantes. Ocurre que actualmente las Biblias que muchas iglesias evangélicas están imprimiendo son Biblias que ya están incluyendo también los libros de nuevamente. Y de hecho yo te había, no recuerdo, pero escuché eso de que se están volviendo a agregar esos libros a Biblias evangélicas. Sí. Porque sabemos que la Biblia no les pertenece a ellos, sino que la Iglesia Católica la hizo, la armó, como la conocemos. Entonces, hay muchas interrogantes, padre, sobre esto, porque pues básicamente hay una doctrina dentro de estos 7 libros, que es como complemento de los demás, y que probablemente sean doctrinas que les faltan a ellos, y que son las doctrinas que nos cuestionan. Y entonces uno se enfrenta al problema de que si habla con un protestante, de que si me lo muestra en la Biblia lo creo, pero pues lógicamente en la Biblia de ellos y no está. Entonces, ¿cómo poder solventar esa situación con respecto a mostrar doctrinas? Por ejemplo, se me viene a la memoria lo de los muertos, que está en el libro de los Macabeos, y ellos no lo tienen, y entonces ellos se justifican, pues no está en la Biblia. Sí, pero por ejemplo, a propósito de eso, al no tener los libros de los Macabeos, pero insisto, actualmente yo creo que es bien difícil encontrar una Biblia evangélica que no tenga el libro de los Macabeos. Por lo que te digo, en los últimos años están incluyendo estos libros en sus ediciones nuevas. Menos las ediciones de la Reina Valera, 1960, esas mantienen. Correcto. Luego, a propósito de lo que tú me decías, que es muy importante eso, el tema de las doctrinas, algunos puntos doctrinales, puntos de la fe. El tema de la oración por los difuntos, que es muy clara en los libros de los Macabeos, no es solamente allí. Habría que leer con más detenimiento
otros libros del Antiguo Testamento, que no son los deuterocanónicos, en los que se habla, por ejemplo, me viene a la mente, será interesante quizá quien tenga la oportunidad de buscar en el Deuteronomio, que el pueblo de Israel hizo 30 días de luto por la muerte de Moisés y ofrecían sacrificios y oraciones, etc. E incluso dice que ofrecían banquetes, ¿no? Entonces, en la Iglesia Católica muchas veces desde afuera alguien ha juzgado, ha criticado el tema de los 9 días, de los 40 días, cuando en realidad yo creo que quizás ni los católicos hemos sido capaces de adentrarnos tanto en la Sagrada Escritura, escudriñar de dónde vienen este tipo buscar el porqué y el origen de eso. Sí, que de hecho van a ser temas que vamos a tocar luego. Sí. Entonces, una es la oración por los difuntos. El otro tema que me interesaría apuntar, y es bien interesante, es este, ¿no? Que algunas ediciones de 1835 para acá, o incluso previas, lo que hicieron fue mutilar algunos textos. Es muy claro, por ejemplo, que la carta del apóstol Santiago del Nuevo Testamento la habían quitado por un detalle, porque ocurre de que Martín Lutero puso uno de los pilares de la doctrina, era la sola fe, solo la fe. O sea, que alguien se puede salvar solo por la fe, sin las obras. Y realmente la carta del apóstol Santiago era una carta que iba, digamos, a desmontar este principio, solo la fe. Porque dice, el justo vivirá por la fe, que lo dice San Pablo. Pero San Pablo está citando el profeta Baruch. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate que en esa época, cuando a Martín Lutero la iglesia le corrigió y le dijo, oiga, usted no puede quitar una página de la Biblia, o no puede estar mutilando ahí por donde usted quiera y tal. Y al final Martín Lutero tuvo que aceptar muchos textos bíblicos, pero ocurre que dijo una salida que no era una salida realmente. Dijo él que sí, que se iban a quedar allí en las ediciones, pero que eran libros semi-inspirados por el Espíritu Santo. Lo ponen como apéndice, ¿no? Como apéndice, pero son libros semi-inspirados o apócrifos, y de allí es donde surge, ¿verdad?, de meterlo. Me llamó mucho la atención que hay un autor, no recuerdo quién es, o si es una persona que escribió solamente esto, ¿no?, pero decía, y comparaba con el embarazo de una mujer, y decía, una mujer, decía, no puede estar semi-embarazada. Es decir, haciendo eso no es. Haciendo este contraste, ¿no?, con la Sagrada Escritura. Decía, la Sagrada Escritura o está inspirada toda por el Espíritu Santo, que además San Pablo así lo dice a Timoteo, toda Escritura está inspirada por el Espíritu Santo, tal, etc., o no está inspirada, ¿verdad? O lo mismo, esto ya no lo decía este autor, sino que pienso yo desde la filosofía, ¿no? Alguien está muerto o está vivo, pero no una persona está medio muerta, no está medio muerta, ¿no? O sea, una persona o está viva o está muerta. Entonces, un poco esto es el tema, ¿verdad? Interesante esto de los deuterocanónicos, claro. Sí. Lógicamente la Iglesia mantiene la hegemonía ahí, el control sobre esto, y mantiene, o sea, desde un inicio la Biblia, con todos los libros, desconoce la del 66, pero lógicamente los judíos igual, ¿verdad? Ellos no reconocen el Nuevo Testamento, ellos mantienen siempre el Nuevo Testamento, y ellos mantienen los deuterocanónicos, solo los 39. Solamente los 39. Solo los 39. El canon judío es de los 39 libros, porque para un judío ortodoxo realmente no cabe que haya una revelación de Dios fuera de la lengua hebrea. Entonces, en la Biblia judía sí, solamente, pero como tú acabas de decir, para un judío en la actualidad, Sagrada Escritura son los 39 libros en hebreo, ya no hay más. Igual yo creo que leí algo que hacía otro autor referencia y decía
Lo que sucede es que estos libros están en griego porque pues había muchos judíos en el exilio que habían sido expulsados, que habían salido huyendo y lógicamente tuvieron que aprender otro idioma, en este caso el griego, y era más fácil para ellos leer eso y se les fue olvidando el hebreo. Sí, razón por la cual estos libros fueron escritos en griego. Sí, correcto. Debe ser bien interesante ese detalle de tipo histórico, porque ocurre de que, imagínense que actualmente nosotros aquí en El Salvador hablamos español, pero ¿cuántas palabras se nos están metiendo del inglés? O vean, por ejemplo, los nombres de los niños nacidos del año 2000 para acá, un montón de nombres en inglés. Entonces, en todas las culturas pasa eso. Y para los judíos no es la excepción. Lo que Jonathan acaba de exponer es verdad. Muchos judíos mezclados con la cultura romana aprendían latín, mezclados con la cultura griega aprendían griego, hasta el punto que en la época de Jesús, en el año 200 antes de Cristo, hasta el año, bueno, el griego luego fue un idioma más popular y más famoso que el inglés que tenemos actualmente, ¿no? Entonces ocurre de que naturalmente muchos judíos aprendían griego, y en griego nos transmitieron aquella enseñanza. Es decir, la sabiduría, por ejemplo, ¿no?, que tenemos en los libros del Eclesiástico, libro de la sabiduría, que son los más típicos atribuidos al rey Salomón. El rey Salomón vivió 800 años antes, pero ¿qué ocurre? Que los judíos que nos transmiten esa sabiduría de Salomón hablaban griego, ya no hablaban hebreo. Entonces fue una cuestión histórica por la cual estos libros fueron escritos en griego, y no en hebreo, a pesar pues, de que nos cuentan y narran todas las historias hebreas. Y interesante porque ese ha sido como el parámetro de decir, no, en otro idioma no se tiene como referencia histórica de que hayan sido escritos en aquellos lugares donde se hablaba hebreo, y por eso pierden credibilidad, y ese es como el debate que se genera. Pero yendo más allá, todos los libros, como les mencionaba antes, tienen su potencial complemento de la doctrina que la Iglesia Católica mantiene. Sí. No nos vemos fuera de ellos. No, claro. Naturalmente, la Iglesia siempre va a mantenerlos por los criterios que hemos mencionado. De una parte, en el Nuevo Testamento hay muchas citas, incluso y de los deuterocanónicos, pero sobre todo las citas son de esta versión de los 70, como hemos explicado. En primer lugar, tanto Jesús como los primeros discípulos del Señor, los apóstoles, dicen las Escrituras y citan libros deuterocanónicos. Y las Escrituras es el nombre que se usa en el Nuevo Testamento para llamar a la Biblia, al Antiguo Testamento. Entonces, primer criterio. Segundo criterio, todos esos libros, incluidos los deuterocanónicos, eran considerados inspiración divina por la Iglesia primitiva y utilizados en las celebraciones litúrgicas. Y entonces, el otro día lo mismo, ¿verdad?, expliqué de que cuál era el parámetro por el cual se consideraba un libro como revelación de Dios, que fuera de tradición apostólica. Entonces, los libros deuterocanónicos también han sido transmitidos por los apóstoles a la Iglesia. Entonces no podemos, ¿verdad?, rechazar, la Iglesia no puede rechazar algo que hemos recibido de los apóstoles. Otra de las cosas que ponen como un pero, en este caso, hermanos esperados, digamos así, sería más elegante, es que no hay como evidencia de que Jesucristo haya utilizado esa versión. O sea,
la versión larga o el canon largo, sino que más que todo se enfocó en la de los 39. Hay de alguna manera como comprobar, digamos, de que sí, porque usted me acaba de decir, los apóstoles sí hacen referencia a estos libros, pero Jesucristo, él iba y estudiaba las escrituras. Sí, pero yo creo que lo mencioné, Jonathan, antes, ¿verdad? Pero efectivamente, cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, hablaba y decía, como dicen las Escrituras, realmente lo que demuestra esos textos bíblicos es que Jesucristo sabía y conocía la Biblia de los 70. Entonces, yo creo que es bastante, ¿cómo decirte? Es un criterio bastante de peso saber que Jesucristo citaba la versión de los 70 y no la versión más corta, de la versión judía de los 39 nada más. Alguien puede decir, pero ¿y cómo pueden demostrar, etcétera, eso? Pues, ¿cómo se demuestra? Con el hecho de que el orden de las palabras que Jesús utilizaba era el orden que estaba en la Biblia de los 70, no en la Biblia, porque si comparamos la cita bíblica de los 70 con la cita bíblica del canon judío, hay una distinción. Es decir, en español tenemos una manera de hablar y en inglés hay otra manera de hablar. Y, por ejemplo, si alguien quiere traducir literalmente del inglés al español, no va a entender nada. Correcto. Entonces, sucede, ¿verdad?, de que ante esa objeción, ante esa duda, ¿verdad?, ese cuestionamiento, podríamos decir que el criterio clave es que Jesucristo, la Biblia que conocía era la versión de los 70, y no dudó en utilizar aquella. No podía Jesucristo, sería una blasfema pensar que Jesucristo se equivocaría. Algo más que agregar, padre, con respecto a eso, para ir cerrando ese tema de los libros deuterocanónicos. Yo pienso que este tema tiene que ver más con historia, más que con un contenido, una doctrina. Pero no cabe duda de que aceptar los libros deuterocanónicos significa aceptar todo lo que el Espíritu Santo ha querido revelarnos, y negar los libros deuterocanónicos o quitarlos de nuestra Biblia sería la situación contraria, negar que el Espíritu Santo haya revelado y haya querido enseñarnos todo aquello. Entonces, hay dos ejemplos que no los tengo ahorita muy a la mano, pero en la carta a los Hebreos hay una cita de los deuterocanónicos, y también en los Hechos de los Apóstoles hay una cita de los deuterocanónicos. Es decir, que al menos esos dos ejemplos nos queda claro de que los apóstoles utilizaban los libros deuterocanónicos en sus enseñanzas. Como todo en la vida, uno se comienza a cuestionar y a preguntar algo sobre algún tema hasta que alguien le pone una duda sobre algo. Entonces, ¿por qué digo esto? Por el motivo siguiente: porque los primeros 1500 años de la historia de la Iglesia nadie cuestionó eso. A partir de la Reforma Protestante para acá es cuando se comenzó a cuestionar eso. Entonces, ¿qué sucede? De que para conocer bien la Sagrada Escritura habría que estudiar los primeros siglos de la Iglesia. Y perdón que me alargue un poco más, pero creo que el ejemplo nos va a servir mucho, ¿no? Cuando les he dicho de que indagamos algo cuando alguien nos pone una duda. Imagínense que ahora yo mismo tengo 35 años y ahora viniese alguien a decirme: mira, tu papá no es tu papá. 35 años después, yo voy a empezar a cuestionar si mi papá es mi papá, y por qué hay diferencias con mi papá, y por qué hay diferencias tal, etcétera.
y soy hijo de otro señor, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo viví 35 años creyendo que mi papá es mi papá. Entonces, como sea, una duda siempre lo que hace es ayudar a crecer en el conocimiento. Y yo creo que este video, esperamos que le ayude a muchas personas a crecer en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y en ese ejemplo que se pone para lo voy a retomar. O sea, tendría usted que ir a ver 35 años hacia atrás para comprobar la duda que le sembraron. O sea, si de verdad este señor es mi papá, o sea, no. Sí, o sea, es cuestión de lógica, lo mismo pensar con la Biblia. O sea, hay que regresar 1500 años atrás para ver lo que se estaba usando y si se utilizó por tanto tiempo y ahora por qué no. Exacto. Es cuestión de lógica. Sí, sí, es una cuestión de lógica. Lo que tú acabas de decir, efectivamente. No porque ahora me pongan la duda a mí, hoy voy a seguir yo con la duda para siempre. No, tengo que investigar para atrás. Sí, muchas gracias por la atención a todos y agradezco a Jonathan las preguntas, las cuestiones que ha hecho. Esto me ayuda a mí a recordar mis años de estudio en la universidad, en el seminario, y compartirlos con ustedes, pues es lo mejor que nos puede estar pasando. Así es, e invitarles a todos a que pueden hacer sus comentarios, sugerir temas que están representando como una duda para ustedes y que les gustaría que acá se puedan tratar y pues aclarar. Bueno, al menos personalmente yo tengo un montón de temas que necesito reforzar para pues, ir también reforzando la fe. Entonces les invitamos para que pues, sigan nuestro contenido, se puedan suscribir, dennos like, compartan la información porque queremos llegar a muchas más personas que necesitan de esta información. Así que ha sido un gusto compartir con todos ustedes y nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias, feliz día para todos.